Hola, ¿qué tal amigos cruceristas? Mi nombre es Alex Macías, estoy aquí en el barrio del Artista y hoy junto con mi amigo Edmundo Carrillo te traemos los 6 pasos para que hagas check-in en tu próxima aventura en crucero. Hola, ¿qué tal amigos? Y bueno, pues el paso número 1 es hacer web check-in. El web check-in se va a hacer con la reserva que ya tienes impresa o digital, que te la mandó tu agencia de viajes o la página donde tú compraste el crucero, y vas a ubicar el número de reserva o la confirmación de reserva para que posteriormente vayas a un navegador, busques la página oficial de la empresa, le des ahí web check-in y ahí te va a dar una serie de pasos para que tú vayas corroborando la información de tu pasaporte, tu nombre, toda la información. Ahí te va a pedir información múltiple, ¿vale? Y ahí tienes que llenar toda la información para confirmar al crucero de que vas a asistir, y así el crucero o las personas encargadas puedan prepararse para poder recibirte en tu próxima aventura. Y bien amigo, el paso número 2 es entregar las maletas antes de que subas al crucero, y para esto tienes que ya estar físicamente en el puerto de embarque de los cruceros. Para esto tienes que identificar al personal de la línea naviera o el personal de la tripulación que esté encargado de recibir las maletas, y ahí vas a enseñar tu reserva. Tienes que llevar la reserva para que ellos sepan a qué camarote van a subir las maletas, y entonces vas a llenar ahí información. Ellos van a engrapar un sticker a la maleta para poder ubicarla, y así que cuando tú subas a tu camarote ya encuentres las maletas arriba. Muy bien amigo, y el paso número 3 es cuando ya entras previo a la parte del mostrador. Tú tienes que pasar por puntos de seguridad donde van a ver que no lleves ningún tipo de arma o algo metálico que ponga en riesgo la integridad de otro pasajero, y vas a hacer filas. Ahí normalmente te van a dar un número para que te vayan hablando y tú puedas acercarte al mostrador y ahí decir que bueno, tienes un embarque y una próxima salida en crucero. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Edmundo Carrillo y les voy a dar el paso número 4 sobre cómo hacer tu check-in antes de abordar a tu crucero. Y este trata sobre la documentación. Hablamos sobre el pasaporte. Se recomienda que tu pasaporte tenga 6 meses antes del vencimiento para que puedas tú entrar sin problema a los países que vas a visitar. También te recomendamos cheques tú las embajadas de cada país que vas a visitar sobre los requisitos que exige cada uno. Algunos piden visa, entonces tienes que estar tú muy al pendiente sobre esos documentos que vas a llevar. Lo siguiente que te van a pedir obviamente es tu ticket de abordaje. Es el ticket, es el boleto que te dan cuando tú haces tu compra, y simplemente es eso, lo imprimes, lo llevas y no hay mayor problema. Normalmente tienen un código de verificación, entonces este es lo segundo que te van a pedir antes de hacer tu abordaje. Otro documento que posiblemente te pidan es un certificado médico donde tú declaras o tu doctor declara que estás en estado correcto para poder viajar, y también algunos países tienen algunas restricciones sobre el mismo. Hay que estar al pendiente igual mismo en la embajada de cada país sobre qué requisitos piden para que tú puedas entrar. Amigos cruceristas, y el paso número 5, ya casi a punto de subirte a tu crucero, te van a pedir unos números de tu tarjeta de crédito débito. Esto con la finalidad de que las propinas del personal te las van a ir cobrando por día. Estas se van a ir sumando a tu cuenta de crédito débito y cualquier gasto extra que gustes hacer ahí. Recuerda que las comidas y las bebidas están incluidas, pero no las bebidas alcohólicas. Si tú quieres una noche de fiesta, puedes hacer tu pedido y se va a cargar automáticamente a tu tarjeta de crédito débito. Si tú excedes el límite de tu línea de crédito, vas a tener que hacer tu pago en efectivo después al hacer el desembarque. Y este es el paso número 5 para hacer tu check-in. Y bien amigos, en el paso número 6, que hemos llegado ya a la parte final, es cuando ya en la parte del mostrador te van a entregar tu tarjeta de embarque. Es una tarjetita que va a venir con tu nombre
te van a hacer una fotografía también para que te puedan identificar cuando bajas y cuando subes del crucero. Es muy importante que la cuides, la puedes reponer durante el trayecto si la llegaras a extraviar, pero lo mejor es que la cuides para que no tengas que perder tiempo pidiendo una reposición. Con esta tarjetita vas a poder ya pasar a la parte del embarque del crucero, te van a hacer una fotografía de recuerdo posteriormente y bueno, ya vas a poder disfrutar de todas las amenidades del crucero. Así que diviértete en esta próxima aventura en crucero. Nos vemos.